Muy buena jornada tengan todos. Vamos a dedicarle este mini resumen a las vías aferentes, vías de conducción del sistema nervioso somático, a las que llamamos sensitivas o sensoriales, y cómo son algunas de ellas, son varias. A nuestros alumnos por ahí les cuesta mucho recordar de memoria cada punto de cada vía. Claro, el problema es que al principio, cuando uno comienza, piensa que las debe estudiar de memoria. Bueno, a veces uno lo ha hecho también. Pero todas las vías tienen dos cosas que son importantes. Lamentablemente uno las descubre después. Todas tienen un objetivo y todas tienen una lógica. Lo que trataremos de hacer es encontrar esa lógica, encontrar ese objetivo para que empecemos a pensar de forma lógica y saquemos la memoria de lado. Vamos a trabajar con las vías aferentes de una forma tal que nos vamos a dar cuenta que en realidad todas, menos una, son exactamente iguales. Sabemos que una vía de conducción es un conjunto de elementos del sistema nervioso central y periférico que llevan un tipo de información. Hay algo muy particular con las vías sensitivas o aferentes, a la que yo siempre llamo, si funciona, se copia. ¿Qué quiere decir? La naturaleza, a través de miles de años de evolución y a través de prueba y error, cuando encuentra un mecanismo que le sirve, cuando encuentra un mecanismo que es efectivo, no pierde tiempo cambiando para hacer otra cosa, lo va a copiar. Las vías aferentes, estructuralmente, son todas iguales. Cuando en una casa, cuando en un hogar hay una instalación eléctrica, tomamos la corriente del transformador, hay un sistema de cableado adentro de la pared, hay tomacorrientes y hay enchufes para poder acceder a la corriente. Lo que varía es la arquitectura de la casa, pero la instalación eléctrica siempre es igual. Por lo tanto, las vías aferentes siempre van a comenzar, todas ellas, van a comenzar en un receptor. Un receptor es un transductor de señales. Es lo que va a captar o un estímulo químico o un estímulo físico. Y un receptor no es nada más que una dendrita que ha modificado su estructura y se ha adaptado para poder captar ese estímulo, el dolor, el tacto, la visión. Por lo tanto, vamos a comenzar en un receptor, una dendrita modificada para poder captar y traducir esa señal en un estímulo eléctrico. Ahora, esta dendrita deberá informar a su soma, deberá informar al cuerpo qué es lo que está percibiendo. Por lo tanto, esta dendrita, desde la periferia, desde su lugar de acción, deberá recorrer un camino hasta el soma. Los somas de estas dendritas siempre se encuentran en el sistema nervioso periférico. Y es lo que vamos a denominar como primer neurona. ¿Y qué es esa primer neurona? Esa primer neurona la denominamos ganglio. Ganglio de la raíz dorsal del nervio raquídeo, ganglio de Gasser, un ganglio. Esa es la primer neurona de todas las vías aferentes. Ahora, desde la especificidad de la dendrita al soma, hay un trayecto muy largo. Ese trayecto, para los anatomistas, no es nada más ni nada menos que un nervio sensitivo. Desde el receptor a la primer neurona, viajamos a través de un nervio raquídeo
para la sensibilidad medular, de que ustedes quieran, radial, nervio músculo cutáneo, nervio braquial cutáneo interno, o un par craneal sensitivo para la sensibilidad de la cabeza, trigémino, glosofaringio. Por lo tanto, toda vía de conducción sensitiva comienza en un receptor, viaja a través de un nervio periférico y llega al soma, que es un ganglio. Siempre nuestra prima neurona será un ganglio. El ganglio funciona, siempre trato de bajar esto a lo cotidiano. Los ganglios funcionan para que se entienda sencillamente como esas zapatillas que tenemos en casa, donde conectamos un montón de enchufes, ¿bien? Esos elementos rectangulares que tienen muchos enchufes, ahí conecto el televisor, conecto el teléfono, conecto la computadora. Son informaciones diferentes, pero todas van a ingresar luego a través del toma corriente a la red que tengo dentro de la pared. El ganglio capta toda la información que viene del dermatoma correspondiente, información táctil, información termoalgésica, información propioceptiva. Discrimina la información y ahora la segunda neurona de todas las vías aferentes siempre la vamos a encontrar dentro del neuroeje. Siempre la encontraremos o en el asta dorsal de la médula espinal para la sensibilidad general, tronco y extremidades, o en un origen real sensitivo de un par craneal. Pero siempre mi segunda neurona está dentro del sistema nervioso central. Segunda neurona. Todo el cableado es exactamente igual. Muy bien. Cuando construimos este sistema eléctrico, lo construimos si funciona igual, si funciona se copia. Todas las vías de la sensibilidad general y de la sensibilidad específica, si son conscientes, o sea, si yo me doy cuenta, siempre la tercera neurona, siempre se va a encontrar dentro del diencéfalo, en el tálamo. ¿Por qué? Porque el tálamo me va a brindar la conciencia primaria, la conciencia bruta. Siempre la tercera neurona de todas las vías aferentes, conscientes, tacto, termoalgesia, visión, olfacción, gusto, olfato, son conscientes, por lo tanto, llegan al tálamo. Y acá hay una cuestión particular. La ruta de la segunda a la tercera neurona será diferente según el tipo de información que yo lleve. Y es la que vamos a llamar, por ejemplo, como haz espinotalámico, haz trigeminotalámico. Y acá ocurre algo muy particular en la cual es un gran problema de denominación. Muchas veces hemos escuchado hablar de la vía de Golgi-Burdach, de la vía espinotalámica. Cuando yo digo vía espinotalámica, en realidad lo estoy diciendo una parte muy pequeñita que viaja de la segunda a la tercera neurona. Y me olvido de todo el resto. Las vías no se llaman como las rutas que siguen el sistema nervioso central. Las vías de conducción se llaman según el estímulo, según el tipo de información que llevan. Entonces, la tercera neurona es el tálamo, pero ahí no termina la vía de conducción. Todas las vías aferentes, conscientes, deberán ahora llegar a la cuarta neurona, que siempre se encuentra en la corteza cerebral, o corteza cerebral retrorolándica para la sensibilidad general, o la corteza occipital para la visión, o la corteza temporal para el sistema de audición. Entonces, mi cuarta neurona siempre es la corteza. De la tercera
a la cuarta neurona, viajaré a través de un haz que se denomina radiación talámica o corona radiada. Dependiendo del estímulo, llegaré a diferentes lugares de la corteza. Y algo interesante, la última parte de la ruta entre la segunda y la tercera neurona y la primera parte de la ruta entre la tercera y la cuarta neurona siempre van a viajar por cápsula interna. Eso es muy importante. Así están construidas todas las vías aferentes. Receptor, nervio periférico, primera neurona un ganglio, segunda neurona dentro del neuroeje. Si es consciente, tercera neurona es el tálamo. Vamos a ver que la única que es inconsciente va a llegar a la corteza del cerebelo. Cuarta neurona, corteza cerebral. Absolutamente todas. Claro, acá hicimos un ejemplo de cualquier vía de la sensibilidad general. Ahora, si me preguntas, ¿y una vía especial? Por ejemplo, la vía óptica. Comienza en un receptor, que son los conos y bastones. Primera y segunda neurona, la diferencia es que se encuentran dentro de la retina. Bien, pero mi segunda neurona es la célula ganglionar. Como el sistema visual es consciente, mi tercera neurona va a ser el tálamo. Entonces, desde la neurona ganglionar, nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, geniculado. Tercera neurona, geniculado lateral del tálamo. Y de allí, a través de la radiación talámica posterior, cuarta neurona, corteza calcárea. Todas están estructuradas igual. Por lo tanto, ¿en qué van a cambiar? Bueno, cambiarán los receptores, según el tipo de receptor, cambiará la función, según el dermatoma, cambiará el nervio periférico, cambiará qué núcleo de la médula sea la segunda neurona, o qué origen real de qué par craneal, y qué parte de la corteza. Es lo único que van a tener de diferentes. Entonces ahora que sabemos cómo están construidas, vamos a saber cómo las denominamos, cómo se llaman las vías de conducción y por qué se denominan de esa forma. Entonces, a las vías aferentes las vamos a denominar según tres características. Según la especificidad del receptor, o sea, según la capacidad que tiene para captar un estímulo, a las vías las vamos a denominar vías de la sensibilidad general o vías de la sensibilidad específica. Algunos llaman especial, pero creo que el término más correcto es específico. Los anatomistas llamamos a veces a las vías de la sensibilidad general vías sensitivas, y a estas las llamamos sensoriales, como para dividir una de otra. Nuestros primos los fisiólogos dicen, no, sensitivo y sensorial son sinónimos, es sensibilidad general o específica. La verdad, debo aceptar que tienen razón. Es mucho mejor denominar la sensibilidad general y sensibilidad específica. Ahora bien, las vías de la sensibilidad general, según dónde se ubique el receptor, se dividirán en vías de la sensibilidad general superficial si el receptor está ubicado en la piel. Y si el receptor está ubicado por debajo de la piel, cuidado, no en cualquier lugar, sino en tendones, músculos y aponeurosis, cápsulas, van a ser sensibilidad profunda. La sensibilidad general superficial, según el tipo de estímulo y según el tipo de información que lleven, se llamarán sensibilidad general superficial termoalgésica, si me proveen información del dolor y la temperatura, que son muy parecidos. Sensibilidad general superficial táctil protopática o tacto grueso grosero, que son los receptores del tacto que tienen una poca densidad en la piel, por lo tanto son muy inespecíficos, ubicado en toda la piel menos en 3 lugares. Y vías de la sensibilidad general superficial táctil epicrítica, el nombre correcto, o discriminativa.
que son lugares donde hay una gran densidad de receptores y puedo captar puntos muy próximos como diferentes. Sensibilidad táctil epicrítica voy a tener solo en 3 lugares. Punta de la lengua, que es el lugar de mayor sensibilidad del cuerpo humano. Labio inferior, por lo tanto corresponden los 2 al trigémino. Y el tercer lugar, donde solamente hay táctil epicrítica, es en el pulpejo, la punta de los dedos de la mano. Por lo tanto, es territorio del nervio mediano y nervio cubital, y ningún otro nervio tiene tacto epicrítico. La sensibilidad general profunda se comporta de 2 maneras. Si esa información que viene del músculo llega al tálamo, la llamamos sensibilidad general profunda consciente o propioceptiva, que me avisa de la posición de las articulaciones en el espacio. Muy importante. Ahora, hay un tipo de sensibilidad profunda, aferente, que no va al tálamo, sino que va al palio-cerebelo, y es la sensibilidad profunda inconsciente. Es una de las vías aferentes más importantes de todas. Vamos a ver por qué. Esta es la que le permite al músculo poseer el tono muscular. Por lo tanto, las vías de la sensibilidad general se llaman, según la ubicación del receptor y la información. Entonces ya nunca más vía de Golgi-Burdach, vía espinotalámica. Eso no es una vía, es un segmento de la ruta. Y la sensibilidad específica o especial, para los anatomistas sensoriales, son las vías visual, coclear, vestibular, olfatoria y gustativa. De estas 5 vías, solamente la vía vestibular es inconsciente, porque es la vía del equilibrio para el archicerebelo. Por lo tanto, la estructura es un poquito diferente. Todas las demás son conscientes y su tercera neurona será el tálamo. Muy bien. Ya tenemos clasificadas nuestras vías aferentes desde un punto de vista lógico, desde un punto de vista ordenado y coherente. Vamos a verlas en algunos esquemas sencillitos por los lugares en donde estas vías de conducción se van a ir armando o desarrollando en el sistema nervioso central. Y las vamos a agrupar, porque hay vías que comparten algunas cosas en común. La sensibilidad general superficial, que son las que vamos a ver nosotros, termoalgésica y táctil protopática, comparten algunas cosas en común. Las vamos a ver las dos juntas. Entonces aquí tenemos esquemitas sencillos de corte de mesencéfalo, corte de protuberancia, corte de bulbo raquídeo, y aquí tenemos corte de bulbo y corte de médula espinal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, comencemos con las vías de conducción, en las cuales ya sabemos que comienzan en un receptor periférico, llegan a través de un nervio raquídeo, un par craneal, y mis esquemas les recomiendo que son muy básicos, muy sencillos. ¿Okay? La primera neurona, para todas, es la misma. Ganglio de la raíz dorsal del nervio raquídeo. Cualquiera de las vías aferentes va a comenzar en ganglio de la raíz dorsal, o ganglio de Gasser si fuese trigémino. Para la sensibilidad termoalgésica, que es una vía que debe ser de información rápida, su segunda neurona se va a encontrar dentro del neuroeje en el asta dorsal de la médula espinal, en un núcleo que se encuentra en la cabeza del asta dorsal. Este es el nombre más correcto. Núcleo de la cabeza del asta dorsal, en la que algunos los hemos denominado núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, porque se encuentra rodeada por el A fundamental. Ahora, hay tantos epónimos y nombres propios de anatomía que bueno, realmente a mí me gustan mucho los nombres propios, pero lo correcto es el núcleo de la cabeza del asta dorsal, el primero de ellos. Para la sensibilidad táctil protopática, que tiene una gran distribución en la piel, su segunda neurona se encuentra en el núcleo propio, o sea, en la mitad, núcleo propio del asta dorsal. Perfecto. Tenemos entonces primera y segunda neurona de 2 vías diferentes
por tipo de información, pero luego vamos a ver que se juntan. Como siempre, toda la información en médula, en tronco y en cerebro se cruza. Estos haces que emergen de esta segunda neurona van a cruzarse. Para la sensibilidad termoalgésica, la tercera neurona, como siempre, es el tálamo. Ahora, voy a salir por un haz de sustancia blanca cruzado, denominado haz espinotalámico dorsal, que corre por el cordón lateral de la médula espinal. Y para la sensibilidad táctil protopática, saldré por el haz espinotalámico ventral en el cordón anterior. Espinotalámico dorsal y ventral. Esta distribución taxativa en realidad es un esquema didáctico, digamos, no hay límites entre cada uno de los haces, pero ocupan entonces los cordones lateral y ventral. En bulbo raquídeo mantienen la disposición diferente, espinotalámico dorsal, espinotalámico ventral. ¿Qué pasa en la protuberancia? En bulbo dijimos que son diferentes. Ahora, en la protuberancia, ambos haces se unen y forman el haz espinotalámico. Ya no hay más diferenciación en dorsal y ventral. Por lo tanto, estos haces espinotalámicos ascienden por mesencéfalo, en el cuerpo del mesencéfalo, por fuera del núcleo rojo, y ahora ingresando a cerebro, llegamos a nuestra tercera neurona, que es el tálamo. En el tálamo hay dos núcleos para la sensibilidad general. Uno que recibe la información aferente medular, que es el núcleo ventral posterolateral, y otro que recibe la información del trigémino, a través del haz trigémino talámico, para la sensibilidad de la cara. Ahí llegamos al núcleo ventral posteromedial, pero la tercera neurona es el tálamo. Cuarta neurona, para todas las vías aferentes, corteza cerebral, en este caso la corteza del lóbulo parietal, de la circunvolución retrorolándica o circunvolución parietal vertical, atravesando el brazo posterior de la cápsula interna, como haz talámico ascendente o haz tálamo cortical o radiación talámica superior. Aquí vemos entonces los dos núcleos importantes, núcleo ventral posterolateral, ¿bien?, para la información aferente de la médula, núcleo ventral posteromedial para la información del trigémino. Entonces fíjense cómo hemos cumplido la regla. Volvemos otra vez. Primera neurona, ganglio. Segunda neurona, neuroeje. De ahí, a través de nuestra ruta blanca, los haces aferentes, ascendentes, espinotalámicos, ventral y dorsal, unidos en protuberancia. Tercera neurona, el tálamo. Cuarta neurona, corteza. Perfecto. Pasemos ahora a dos vías funcionalmente diferentes, pero que van a compartir parte del trayecto. La sensibilidad general táctil discriminativa o epicrítica, que solamente está representada por los nervios mediano y cubital en médula. Y la sensibilidad profunda consciente o propioceptiva, en la cual tengo una gran cantidad de fibras por todos mis músculos estriados esqueléticos que me van a dar la ubicación del cuerpo en el espacio. Pero siendo receptores diferentes, superficial y receptores profundos, siempre vamos a llegar a la primera neurona, que es el ganglio, la raíz dorsal. Esta vía tiene como diferente lo siguiente. Su segunda neurona no se encuentra en médula espinal, pero se encuentra en el neuroeje, se encuentra en el bulbo raquídeo, en la cara posterior del bulbo. Entonces, claro, de las metámeras medulares, yo debo ascender al tronco encefálico, sin hacer sinapsis en el asta dorsal. Entonces la médula dice, bueno, ya que vos no vas a hacer sinapsis en la sustancia gris, te pido por favor que asciendas por atrás, así no molestas a nadie. Entonces, la sensibilidad táctil discriminativa y profunda consciente
viaja por médula espinal, pero no tiene su segunda neurona en la médula. Y viaja a través de dos haces llamados haces delgado o gracilis y cuneiforme. Ese es el verdadero nombre. Tiene otro segundo nombre que son los haces de Gol y haz de Burdach. Y un tercer nombre que se lo conoce generalmente como haz lemniscal. Bien, vamos a ascender por toda la cara, por todo el cordón posterior de la médula, sin hacer sinapsis en ella, hasta nuestra segunda neurona. Este es un cortecito de bulbo raquídeo que muestra el piso del cuarto ventrículo. Por debajo de este cortecito, o sea, mi segunda neurona, que son los núcleos de Gol y Burdach, están por debajo de esta sección. No forman parte del piso del cuarto ventrículo, pero es para mostrar la ubicación. El haz de Gol y Burdach llegan a la segunda neurona, que son los núcleos de Gol, o clava, núcleo de Burdach, que es lateral. Directamente en bulbo raquídeo, estos haces se van a cruzar formando la decusación sensitiva. Acuérdense que si es sensibilidad táctil discriminativa y profunda consciente, mi tercera neurona deberá ser el tálamo. Pero ahora ya, al cruzarse, voy a viajar, ya no como haz de Gol y Burdach, sino como cinta de rail media. Esta cinta de rail media es un haz que junto con el óculo cefalogiro, que está aquí pequeñito, forman una estructura denominada cuerpo trapezoide, en forma de trapecio en bulbo. Cinta de rail media en bulbo, en la protuberancia se elonga y deja de ser trapezoide para ser casi rectangular, y luego en mesencéfalo lo vemos ocupando el cuerpo del mesencéfalo. Por eso lo llamamos espinotalámico, porque la segunda neurona no es la médula, sino es el bulbo. Lo podríamos llamar también haz bulbo talámico. Bien, sería una buena denominación. Tercera neurona, obviamente, los mismos núcleos del tálamo. Cuarta neurona, corteza somatostésica primaria, ascendiendo por el brazo posterior de cápsula interna. Y tenemos todas las vías de la sensibilidad general que son conscientes, todas estructuradas de la misma forma. Vamos ahora a ver la vía de la sensibilidad profunda inconsciente. Esta vía es tan importante, es tan trascendental, que es una de las pocas vías que son vitales. ¿De qué es vital? ¿Que son necesarias para la vida? Sí. Tal es así que esta vía de conducción se explora en el recién nacido cuando exploramos el test de Apgar o test de vitalidad al explorar el tono muscular. En esta vía de conducción, un músculo estriado esquelético le va a pedir al palio cerebelo que le arme un programa para que él pueda tener tono muscular, o sea, un estado de semicontracción sostenida, involuntaria. ¿Para qué? El tono muscular tiene dos grandes funciones. Una es mantener la postura del cuerpo. Es lo que algunos llaman vía del equilibrio de tronco y extremidades. Es muy correcto. Mantiene la postura del cuerpo. Pero eso no es tan trascendental como la segunda función. El tono muscular es fundamental y es necesario para que la vía piramidal pueda activar un músculo en forma voluntaria. Si no hay tono muscular, las neuronas piramidales y motoneuronas alfa no tienen la suficiente fuerza para activar los músculos. Esto es como si yo quiero subir un automóvil y sin prenderlo, poner primera y salir. No, debo prender el motor primero. El motor funcionando es como el tono muscular. Pongo primera, salgo marchando, esa es la vía piramidal. Y ahí es donde se transforma en una vía vital. Si no hay tono muscular, no hay contracción voluntaria de mi sistema piramidal. Por lo tanto, algunos músculos no se van a activar y algunos músculos me permiten vivir. Diafragma, intercostales, pectoral, los músculos de la mecánica ventilatoria. Si no hay tono muscular, tengo un chico que puede tener
una insuficiencia ventilatoria o un paro respiratorio, mecánico. Por eso es vital. Entonces es una vía doble, que comienza en forma aferente, un músculo le pide al palio cerebelo, y el palio cerebelo debe responder. Por lo tanto, esa vía tiene una consecuencia descendente, eferente, extrapiramidal. Muy bien, entonces comenzamos en el receptor. Órganos tendinosos musculares, cápsulas articulares, aponeurosis, a través del nervio periférico que me inerva el músculo, llego como siempre a mi primer neurona, ganglio de la raíz dorsal del nervio raquídeo. Esta es una vía de conducción que, vista en profundidad, es muy compleja, pero vamos a tratar de hacerlo simple, vamos a tratar de seguir el esquema. Voy a ingresar a mi segunda neurona ubicada en la base de la asta dorsal, núcleo de la base de la asta dorsal o núcleo de la columna de Clark. Es el último de los núcleos sensitivos. Acá pasa algo muy interesante. De esta segunda neurona parten dos haces. Uno que se cruza, que se llama haz espino-cerebeloso ventral. Este es el que vamos a utilizar para el músculo que pide. Imagínense que me pide el cuádriceps derecho, a través del nervio del cuádriceps, nervio crural, plexo lumbar, lleva al ganglio, núcleo, y para el cuádriceps derecho, la ruta va a ser el espino-cerebeloso ventral cruzado. Pero hay otro haz, que sigue por el mismo lado, espino-cerebeloso dorsal o directo. No vamos a trabajar con este por hoy. Este es más complejo, lo vamos a ver más adelante. Pero tengo dos haces espinocerebelosos, ventral y dorsal. Uno cruzado, para el músculo que pide, y uno directo. Vamos a jugar con los dos juntitos aquí. Cerebeloso, dorsal y ventral, siempre uno atrás de otro, en médula, uno atrás de otro, en bulbo. En bulbo raquídeo tengo mis dos haces espinocerebelosos. Ahora, el espinocerebeloso dorsal le queda cerca ingresar al palio cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, que corresponde al bulbo. Por lo tanto, en bulbo, el espinocerebeloso dorsal se va, sale hacia la corteza del palio. Eso quiere decir que solamente vamos a ver el espinocerebeloso ventral en protuberancia. El espinocerebeloso ventral ingresa por pedúnculo cerebeloso superior. Por lo tanto, en mesencéfalo no vemos ninguno de los dos. Muy bien, veamos qué pasa después. Corte sagital, muy esquemático, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, palio cerebelo. Antigua denominación, língula, lóbulo central y culmen. Esta denominación de los lóbulos cerebelo, después teníamos pirámide, úvula, nódulo, flóculo, nódulo, no va más, esa denominación es muy vieja. Ahora solamente lo denominamos lóbulo superior o palio cerebelo, lóbulo posterior o neo, lóbulo flóculo nodular o cerebelo. Bien. Voy a hacer esquemático. Haz espinocerebroso dorsal, por pedúnculo cerebroso inferior, corteza del palio. Espinocerebroso ventral, por pedúnculo cerebroso superior, a la tercera neurona, que no está en el tálamo, porque es inconsciente. Corteza del palio cerebelo. Bien. El palio cerebelo arma el programa para el cuádriceps. Y de ahí lo envía a su cuarta neurona, que es el núcleo interpósito, que es el núcleo de salida del palio cerebelo, formado por globoso y emboliforme. El interpósito tiene el programa para el cuádriceps, pero este programa debe ser efectivo, debe ser coherente, debe ser corregido por alguien. Alguien me tiene que censar esa información, alguien me tiene que corroborar que esa información esté bien, porque esta es una vía vital. Tanto que es así que es el palio cerebelo y el neo cerebelo tienen un controlador, tiene alguien que los va a corregir. El controlador del palio y el neo es el núcleo rojo. Él va a decir si esta información es correcta o no. Por lo tanto, del núcleo interpósito sale un haz por pedúnculo cerebelo superior llamado haz interpósito rúbrico.
Como el núcleo rojo tiene funciones para el palio y el neo, el núcleo rojo tiene dos partes. Una porción llamada palio-rubro y otra llamada neo-rubro. Vamos al palio-rubro. Hasta el núcleo interpósito sería la vía aferente pura, la vía de la sensibilidad profunda inconsciente, como vía aferente, pero no tiene razón de ser si me quedo solo en el cerebelo, porque yo en realidad lo que quiero es la respuesta motriz. Alguien me pidió información, alguien me pidió tono, corresponde ahora que envíe la información al que me pidió. Por lo tanto, el haz interpósito rúbrico llega al núcleo rojo del mesencéfalo. Si esa información es correcta, ahora el núcleo rojo deberá enviar el resultado a la médula espinal, a la motoneurona gamma del asta anterior. Por lo tanto, el núcleo rojo envía un haz cruzado, llamado haz rubro espinal. Se cruza el mesencéfalo, llama decruzación de Wernicke. Y ahora tengo un haz descendente extrapiramidal, denominado haz rubro espinal. Desciende por tronco encefálico, llega a médula y en su metámera correspondiente terminamos en la última neurona efectiva de esta vía, que es la motoneurona gamma de los núcleos anteriores motores de la médula espinal. Los axones de esta motoneurona gamma viajarán a través del nervio raquídeo correspondiente y llegarán al cuádriceps para tono muscular. Entonces, un músculo le pide al palio cerebelo información, el palio cerebelo, a través del núcleo rojo y de la médula espinal, envía la información eferente, descendente, extrapiramidal. Y con esto yo logro mantener tono, postura y equilibrio de tronco y extremidades. Es una vía un poquitito diferente. Entonces, antes de las dudas, vamos a hacer un resumen. Preparé un resumencito para que quede. Entonces tenemos en nuestro cuadro el nombre de las vías de conducción, las neuronas intervinientes. Para todas, entonces, la primer neurona para todas las vías de conducción es el ganglio de la raíz dorsal del nervio raquídeo. Para todas, absolutamente todas. Para la sensibilidad termoalgésica, mi segunda neurona era el núcleo de la cabeza del asta dorsal. Bien, cabeza del asta dorsal de la médula espinal. Para la sensibilidad táctil y protopática era el núcleo propio del asta dorsal en médula. Para la sensibilidad táctil discriminativa y profunda consciente, mi segunda neurona es el núcleo de Gold y el núcleo de Burdach, que lo encontrábamos a nivel del bulbo raquídeo, no en la médula espinal. Y para la sensibilidad profunda inconsciente, nuestra segunda neurona era el núcleo de la columna de Clark, también en médula. Ahora, la única diferencia es que entre la primera y la segunda neurona, en este nivel, tengo un segmentito que son los haces de Gold y Burdach. Por lo tanto, el resto de las vías de conducción son iguales. Para todas las vías conscientes, mi tercer neurona era la misma. Era el tálamo. ¿Qué parte del tálamo? Núcleo ventral posterolateral o, si la información viene del trigémino, núcleo ventral posteromedial. ¿Cuál es la tercera neurona de la sensibilidad profunda inconsciente? La corteza del palio cerebelo. De la segunda a la tercera neurona a través de la espino cerebeloso, dorsal y ventral.
Perfecto. Para las vías conscientes, la cuarta neurona es la misma. Es la corteza somatoestésica, un poquito más grande, somatoestésica primaria, en la circunvolución parietal ascendente, o mejor dicho, vertical. ¿Cómo llego a través de la cuarta neurona? Llego a través del brazo posterior de la cápsula interna, mitad posterior. Mi cuarta neurona de la sensibilidad profunda inconsciente es el núcleo interpósito. Del núcleo interpósito, ahora comenzamos con la vía descendente. Tengo una quinta neurona, que es el núcleo rojo, a través de las interpósito rúbrico, y de allí una sexta neurona, que es la motoneurona gamma del núcleo motor de la médula espinal. Motoneurona gamma. Esta es mi sexta neurona, a través de las rubro espinal. Por lo tanto, una vía aferente se transforma en una vía descendente, eferente, extrapiramidal. Fíjense la estructura. Son todas iguales, son todas parecidas. Vamos a ver aquí que de la segunda a la tercera neurona tengo el as espino talámico. Ya no llamamos más ventral y dorsal, espino talámico. Y de la segunda a tercera neurona, aquí, cinta de raíz media, o as bulbo talámico. Bueno, espero que les haya servido, espero que empiecen a entender que no es tan caótico ni tan complejo el estudio de las vías de conducción. Próxima entrega hablaremos sobre vías extrapiramidales. Que tengan una muy buena jornada y les mando un abrazo muy grande. Hasta luego.